encontramos en la Basílica de San José de Flores, patrono de esta iglesia, que fue testigo de gran parte de la vida de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Hay templos que se construyen con ladrillos y hay otros que se levantan también con fe, con memoria, con pasos que se repiten generación tras generación. La historia de la Basílica de San José de Flores empieza mucho antes de que sus torres se asomaran al cielo. El 11 de diciembre de 1831, con grandes festejos, se consagró la nueva iglesia, todavía incompleta, pero ya símbolo de fe y de encuentro. Décadas después, en 1883, se inauguró el templo actual, imponente, de estilo clásico, con cúpula, torres y una nave central que parece elevar las oraciones hacia lo alto. Padre Martín Bourdieu, gracias por recibirnos aquí en San José de Flores. Bueno, cuéntenos un poco de este espacio en el que estamos conversando, ¿de qué se trata? Este es un lugar muy bonito, es el camarín, que llamamos el camarín de San José. Este camarín fue diseñado, así como está, como lo vemos ahora, en el año 1956, cuando la parroquia cumplió un aniversario de cuando se coronó a San José. La imagen de San José que tenemos en el altar mayor fue coronada en el año 1956 y por ese motivo el párroco de esa época decidió hacer de este lugar, bueno, un camarín como el que vemos ahora. Es un camarín que después fue decorado en distintos momentos, en distintas etapas. Aquí vemos una decoración hecha por unos artistas ucranianos que ofrecieron su trabajo en honor a San José. Y es un lugar de muchísima devoción, viene mucha gente a estar con San José, a hablarle a San José, a pedir a San José y a rezar, ¿no? Como verán, es un lugar muy sereno, muy pacífico y de muchísima devoción. Inspira mucha paz, ¿no? El silencio, para meditar, digamos. Inspira mucha paz y también tiene un lugar muy especial que es el bautisterio. También se inauguró para esa época el bautisterio donde antiguamente se hacían todos los bautismos de los niños que venían con sus familias a recibir el sacramento. Lo llevo al momento que, digamos, lo ordenan. Primero lo ordena sacerdote el Papa Francisco. A mí me ordena sacerdote el Papa Francisco, exactamente, en el año 2005. Y ya para ese entonces ya estaba acá en San José de Flores. El Papa era arzobispo de Buenos Aires, yo era un joven seminarista, que esto fue hace 20 años, y a través de la ordenación, bueno, me incorporaba al sacerdocio, ¿no? Los sacerdotes vamos pasando por distintos lugares y yo llegué a esta parroquia recién en el año 2020, con la pandemia. ¿Y qué fue, así como se encuentra el lugar, el confesionario, donde Francisco recibió el llamado divino, ¿no?, para incursionar en el camino del sacerdote, del sacerdocio? ¿Cuál fue su llamado? El llamado... ¿Cuándo sintió usted que debía seguir esta carrera? Bien, yo era joven, salía de la adolescencia y en un lugar muy especial en la provincia de Buenos Aires, en Azul, en el monasterio trapense. Allí yo tengo un tío que es monje y decidí con unos amigos ir a conocer ese lugar y a visitarlo. Es un monasterio de clausura, es decir, los monjes no pueden salir, pero sí reciben cada tanto visitas. Nos anotamos para ir como visitantes y cuando conocí ese lugar y vi esa iglesia y esos monjes alabando a Dios, bueno, yo sentí que quería vivir de la misma manera. No siendo un monje, pero sí entregarle mi vida a Dios. Sentí un llamado muy fuerte para seguir a Jesús, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo un camino, bueno, de discernimiento. Entré a los 19 años al seminario y a los 28 me ordené sacerdote. Así que fue, bueno, todo un camino muy lindo de formación, de preparación, para después luego poder ejercer el ministerio, ¿no? Es una vocación muy fuerte. Es una vocación muy fuerte, sí, la verdad que sí. Implica la vida entera, todo. Pero siempre me apasionó mucho el trabajo pastoral,
bueno, en los distintos barrios, con las distintas realidades, ¿no? Gracias a Dios Buenos Aires tiene una variedad pastoral muy grande y muy rica, y siempre me interesó y me gustó mucho ese mundo, ¿no? El trabajo de llevar a Jesús a los distintos lugares donde pudiera, ¿no? Así que, bueno, eso fue un poco mi vida durante estos últimos 20 años. Este edificio se transformó en una referencia no solo religiosa, sino también cultural e histórica. Era 21 de septiembre de 1953. Un joven de 17 años, Jorge Mario Bergoglio, entró en esta iglesia y decidió confesarse. Al salir, sintió que su vida había encontrado un rumbo. Ese día, en ese mismo templo, nació su vocación sacerdotal. En este lugar, Francisco recibió el llamado divino en una confesión. Exacto. Él viene a confesarse un 21 de septiembre, iba con sus amigos a Palermo a festejar la primavera y pasó por la puerta y dijo, voy a entrar un ratito. Vio a un sacerdote mayor que estaba sentado en este confesionario y él cuenta que algo pasó que lo hizo, bueno, dejarlo todo y seguir a Jesús, ¿no? Fue como un llamado muy profundo, muy fuerte. Podemos decir que a partir de este encuentro en este lugar, bueno, él escuchó la voz de Jesús que lo llamaba a seguirlo. El tiempo pasó, pero su vínculo con Flores nunca se rompió. Bergoglio volvió muchas veces a esta basílica, a rezar, a dar la misa y a encontrarse con los suyos. En 2001, ya como cardenal, seguía viniendo en Semana Santa. Y en 2013, cuando fue elegido papa, llevó con él esa pertenencia, de Flores a Roma, del barrio al mundo. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. ¿Cómo era su relación con Francisco? ¿Hablaban seguido? Era de comunicarse. Bueno, ya estamos hablando del Papa Francisco, ¿no? Después volvemos a Jorge Bergoglio. Francisco siempre mantuvo un vínculo con su parroquia muy estrecho, ¿no? Él estaba siempre como muy pendiente de qué hacíamos acá, de cómo eran las fiestas de San José, los 19 de marzo. Él es muy devoto de San José y bueno, siempre de alguna o de otra manera se hacía presente aquí en su parroquia, ¿no? Un año, para los 10 años de su pontificado, nos envió una imagen muy grande del Vaticano, el San José dormido, que está aquí para la veneración de muchos. Este año, poquito tiempo, desde el hospital donde estaba internado, desde el Gemelli, nos envió un cuadro que había hecho un artista ruso, también como regalo, dio la orden de que lo mandaran aquí a San José. Siempre tenía algún vínculo, ¿no? Y algún llamado también para saludar o muestras de cariño para su parroquia. ¿Qué sintió? Que el primer papa argentino, latinoamericano, y este cambio, ¿no? En la Iglesia Católica con una mirada mucho más hacia los desposeídos, hacia los más vulnerables, hacia los más humildes, hacia los que sufren durante el papado. Creo que cada época tiene su papa, ¿no? Yo creo que la época de Francisco requería de una figura como la de Francisco, ¿no? Con su temperamento, con su fortaleza espiritual, con su testimonio. Pensemos que fue un hombre de grandes gestos, ¿no? Ya desde el primer gesto en el que
sale al balcón de San Pedro y pide esa bendición, ¿no?, al pueblo de Dios, que recen por él, muy despojado, ¿no?, el hecho de irse a vivir a otro lugar. Bueno, fueron signos, ¿no?, que el mundo miraba como con mucha atención, ¿no? Y creo que Francisco tuvo grandes gestos en su pontificado. La humildad que tenía también, ¿no? Sí, sencillez, ¿no? Era un hombre austero, profundamente austero, eso siempre lo conservó, digamos. Acá en Buenos Aires era de una austeridad absoluta, vivían en la curia, en un cuartito, bueno, viajaba en transporte público, como lo veíamos, ¿no? Con una austeridad y una disciplina también muy férrea. La fe es un don de Dios, ¿no? Y que uno en una etapa de la vida la confirma, en la adolescencia, sobre todo cuando tiene crisis de fe, se plantea muchas cosas, se pregunta muchas cosas, y bueno, y acercarse a las personas que lo pueden ayudar a uno a discernir sobre la fe que uno tiene, ¿no? No se trata de una fe así sin ningún tipo de fundamento ni nada, se trata sobre todo también de un encuentro con el Cristo vivo. Eso es lo que te da la fe, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida tenemos ese encuentro que nos cambia la vida, y un antes y un después en la vida. El día que uno se encontró con Jesús, así como la Biblia dice, los apóstoles se encontraron con Jesús, lo llevó a la casa y eran las 4 de la tarde. Uno se acuerda también así de ese día que se encontró con Jesús en su vida. Nosotros, acá el grupo de jóvenes es un grupo súper extenso, ¿no? Tenemos jóvenes a partir de los 13 años hasta los 20 para arriba. Nosotros nos juntamos semanalmente, ¿no?, dependiendo del grupo, los diferentes días, pero no, nosotros los viernes, y tenemos ahí un espacio por ahí de encuentro entre jóvenes, de oración, de charla, de juego, y es un espacio que nosotros esperamos, ¿viste?, todas las semanas para poder encontrarnos entre nosotros y también encontrarnos con Jesús, ¿no? Es como tener ese doble acompañamiento. Yo siento como que San José ahora es mi compañero, ¿viste?, porque mi esposo ya falleció, entonces yo al venir acá me recuerda todo eso, las misas y todo, y tengo mucha fe católica, yo diría desde mi madre, antes de mi madre. Paso siempre que puedo para dar gracias a la Virgen. Vengo a menudo, elegí esta iglesia porque realmente me siento contenida, y todo lo que pido a San José se me da, y especialmente al Papa Francisco. Ahora nos vamos un poco a la parte que él fue cardenal de la ciudad de Buenos Aires, porque él seguía visitando a San José. Su San José de Flores nunca lo olvidó. Nunca lo dejó. Muchos lo veían que pasaba por aquí, se sentaba en el último banco, rezaba un poquito y seguía su camino a algún lugar que tendría que ir, pero siempre era un lugar de referencia para él, ¿no es cierto? Su parroquia, su devoción, su infancia. Pensemos que él aquí, bueno, vivió toda su infancia con sus padres, con su abuela, de quien él habla mucho. Entonces, bueno, era un poco su historia, su raíz, ¿no? Sí, y además toda también este trabajo que él hacía por la comunidad, por el barrio de Flores, bueno, el trabajo en las villas, siempre mantuvo este contacto con los curas villeros, ¿no? De hecho, siendo papa y todo, nunca perdió ese contacto y esa misión que tenía. Le usaba mucho una palabra que era la palabra periferias, ¿no? Él le gustaba mirar la realidad, no desde el centro. Él podría haber estado ahí en Plaza de Mayo con sus oficinas y la catedral, pero no le interesaba eso. Él miraba la ciudad desde las periferias, ¿no? Es decir, desde afuera hacia adentro. Y eso le permitía, bueno, sentir y vivir y ver cómo vive y siente las personas que están más marginadas, ¿no? Así que tenía una mirada muy interesante, pastoral y humana también, ¿no? Bueno, era tan fuerte también el cariño que sentía hacia su iglesia, ¿no? Su basílica de San José, donde él se formó, porque él además creció en el barrio de Flores, que días antes de ser
elegido Papa, ofició una misa. Era el día de la Inmaculada Virgen de Lourdes. Exacto. Él estuvo en Lourdes y después venía todos los 19 de marzo. Por eso él es interesante, porque él es elegido Papa el 13 de marzo, pero decide asumir la ceremonia de toma de posesión de su pontificado fue el 19 de marzo, ¿no? Él quiso que el 19 de marzo se celebrara esa misa en la que él era ungido Papa, ¿no? Así que, bueno, una devoción a San José muy profunda y muy arraigada también. Hoy, la Basílica de San José de Flores sigue en pie, con el mismo aire sereno de siempre. Entre vitrales, columnas y silencio se respira algo más que historia, se respira pertenencia. Tenemos un grupo que se llama El Buen Samaritano, que estamos viernes por medio con los muchachos que están alojados en el hogar. Acá en San José hay un hogar para muchachos que están en situación de calle, algunos que han tenido problemas también con la justicia y ya están, obviamente ya cumplieron, y pasan acá una estadía de más o menos 3 meses. Y nosotros lo que hacemos es brindarle cada 15 días un encuentro, compartimos el Evangelio, traemos para comer cosas dulces, gaseosas, cosas que ellos en lo cotidiano no tienen acceso. Y bueno, compartimos, salen conversaciones muy lindas, los chicos expresan lo que les pasa. El otro día pasamos una película, Hombres de Honor, que les deja un lindo mensaje, que casualmente este viernes vamos a charlar sobre qué les pareció, qué les quedó. Y en otras ocasiones hacemos juegos, ¿no, Gaby? Sí, ellos la verdad que se abren muchísimo, expresan lo que sienten. Yo realmente los veo muy bien, se abren a nosotras, pueden compartir sus experiencias que realmente son muy duras, pero yo creo que los fortalece todo este encuentro. ¿Qué significa pertenecer al Ministerio de la Escucha de aquí de la Basílica San José de Flores? Bueno, significa estar dispuesto a ofrecer unas 2 horas aproximadamente por semana para estar acá, para escuchar a las personas que vienen y por ahí necesitando a alguien que les dedique un rato para escuchar lo que los preocupa, lo que los aflige, las necesidades que tienen. Es un servicio un poco desconocido el Ministerio de la Escucha, ¿no? Creo que había leído un cartel invitando a la capacitación del Ministerio de la Escucha y me pareció un poco, nuevo, desconocido. Entonces me interesé para ver de qué se trataba. Y bueno, en la formación me di cuenta que era un servicio muy especial, también muy necesario, ¿no? Un servicio que nunca va a sobrar. El hecho de tener herramientas para poder escuchar al hermano que así lo necesite. Bueno, toda esta tarea que hacía Francisco, ¿no? En cuanto a esto de meterse en las villas, lo hablábamos hace un ratito, porque él se metía, digamos, él quería el contacto directamente. ¿Cómo continúa esta labor, esta tarea por parte de la Iglesia? La Iglesia históricamente estuvo comprometida con los más pobres, ¿no? Es cierto que tal vez se hizo más visible por la figura de Francisco, pero ciertamente la Iglesia desde siempre acompaña la realidad de los más sufrientes, de los más vulnerables. Pensemos que en nuestra ciudad, en el mundo entero, pero digamos los hospitales, los lugares de más marginación siempre estuvieron a cargo y dieron vida la misma Iglesia, ¿no? A través de congregaciones religiosas, de hermanas, de religiosas, de consagradas, siempre cerca de los que más sufren, ¿no? Es cierto que no estábamos acostumbrados tal vez a que un arzobispo se metiera de lleno en nuestros barrios y acompañara tan de cerca tal vez la vida de los sacerdotes que vivían en los barrios. Francisco rompió ese molde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces
pero la vida de la Iglesia siempre ha tenido esa mirada preferencial por los pobres, ¿no? Hay, bueno, infinidad de santos, de San Francisco de Asís hasta la Madre Teresa de Calcuta. En el medio hay un montón de santos de la Iglesia que han puesto su vida y su entrega en la vida de los más pobres. Bueno, y esto también a las juventudes, ¿no? Era un tema que a él lo tenía muy ocupado, de hecho le hablaba mucho a las juventudes, trataba de convocarlos siempre desde un lugar, en esto de hagan lío. Bueno. Tenía un carisma especial con los jóvenes, ¿no? Tenía una llegada muy linda y una preocupación también por los jóvenes. Yo creo que por momentos veía que el mundo se tragaba y se consumía la vida de los más jóvenes, y siempre Francisco los llamaba a tener grandes ideales, grandes sueños, ¿no? Que no se queden en la cosa baja o de poca monta, sino que se animen a cosas importantes y que desafíen y que estén y que sean protagonistas. Frases célebres, ¿no? Como diciendo, bueno, no balconeen la vida, no se queden en el balcón, bajen a las calles, ¿no? Comprométanse. Sí, salgan, ¿no? Exactamente. Esto de también hagan lío tiene ese significado. Un llamado a ser protagonistas de la historia. Él en algún momento, acá dijeron, bueno, porque los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente, decía él, ¿no? Entonces el joven tiene que estar. Y nos pedía a nosotros, a los curas, a que los jóvenes ocupen un lugar central en nuestras comunidades, ¿no? Porque bueno, está ahí la fuerza, está la creatividad, está el desafío también, en fin, así que los jóvenes ocuparon un lugar importante en su ministerio, ¿no? Y en su corazón también. Porque hay lugares que no solo cuentan el pasado, lo sostienen y lo vuelven a encender cada vez que alguien cruza su puerta, en busca de un poco de fe, un poco de paz o simplemente un poco de silencio.